aparece por primera vez en los casos justamente de que mencioné, el caso Mondet. El juez que se encargó de ese caso es un juez penal bastante conocido, algunos lo quieren mucho y otros no lo quieren nada, que es el doctor César Martín, a punto de jubilarse. Él es el que resuelve estos casos en la década de los 80 del siglo pasado. ¿Ya? Después viene la incorporación en la Constitución del concepto de razonabilidad y de proporcionalidad, pero como un elemento a tomar en cuenta para el análisis de las medidas dadas al amparo de un estado de emergencia, porque estado de sitio no hemos tenido nunca. Y ahí comienzan las complicaciones mil. Ahí comienzan las complicaciones mil. ¿Por qué? Porque hay un criterio, el tribunal en líneas generales habla de principios, pero el principio es otra cosa. El principio es un mandato de optimización. Ustedes tienen que actuar de determinada manera y siempre de esa manera procurar ir hacia esa línea, ¿ya? Y la presunción de constitucionalidad no siempre se cumple. El criterio es una presunción juristante. El criterio es una presunción mientras tanto. Es, yo intento hacer lo que me toca, lo que quiero hacer, y si lo consigo bien, ¿ya? Y si no lo consigo, bueno, para eso está la decisión de la autoridad que tendrá que pronunciarse al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Entre esos criterios existe el criterio de unidad y concordancia o coherencia práctica, que quiere decir que la Constitución no tiene redundancias, o sea, no va a poner tres veces la misma cosa, dándole significados distintos, pero sí cuando hay, por ejemplo, conceptos como el honor y la buena reputación, y se ha puesto en el texto que son diferentes, a cada cual hay que asignarle un sentido. Honor será digamos, la comprensión que tengo sobre mí mismo, mi autoestima, y buena reputación será la comprensión que tienen los demás sobre mí. Que en otros países esta decisión es innecesaria porque solamente ponen honor y van a hablar del honor subjetivo, lo que nosotros consideramos propiamente honor, y honor objetivo, que es lo que consideramos en el caso peruano buena reputación. ¿Qué es lo que pasa? Al considerar la Constitución, ¿no?, mal puesto, en el texto de 93, considerar que se tiene que aplicar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la primera pregunta que uno se hace es si estos criterios solamente van a ser tomados en cuenta para evaluar las medidas durante un estado de excepción. Ya hay jurisprudencia abundante, están los casos que le he mencionado, los que voy a mencionar, donde se reconoce, entonces, a nivel jurisdiccional, e incluso hay algún textito ahí que interesante de un adjunto mío que explica cómo se manejan estos conceptos de razonabilidad y proporcionalidad en el ámbito de las medidas administrativas. La administración también tiene que considerar estas pautas cuando resuelve. Bueno, entonces ya hemos reconocido en el caso peruano que los conceptos están muy bien, pero el asunto es cómo están, cómo se les incluye, cómo se les toma en cuenta. Y allí hemos dado palos de ciego. Allí, como lo tenemos por escrito, y hay otros profesores que también lo tienen por escrito, ha habido una
clarísima falta de unidad y claridad en la jurisprudencia y sobre todo en la del Tribunal Constitucional. Hay un primer grupo de sentencias que van a decir que razonabilidad y proporcionalidad son cosas diferentes. En ese tenor está, por ejemplo, la sentencia del caso Calegari, que te va a decir razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-axiológica, o sea, no solamente de coherencia del armazón, sino que hay toda una valoración o una manera de entender esa valoración, ¿ya? Eh, entre la circunstancia motivante, el sujeto, el objeto buscado, o sea, qué es lo que yo quiero, y el medio empleado. Lo pongo más sencillo todavía. Algo es razonable, de acuerdo con Calegari, sí, entonces me están metiendo preso, violando mis derechos, ¿no? Entonces, están violando mis derechos y con esa violación de mis derechos me están causando perjuicio, ¿ya? Porque obviamente me están recortando mi libertad. Entonces, para poder decir si esa detención es razonable, hay que evaluar si hay justificación, no solamente normativa, no solamente de evaluación lógica, o sea, todas las personas que matan van a la cárcel. Juan mató, Juan tiene que ir a la cárcel, eso es de evaluación lógica, sino cuál es la valoración. Desde qué te dice para los que somos creyentes, no matar como un delito, algo así, por lo que te dice la Constitución, si te lo dijera, que en el caso peruano solo es el alcance del 140, es la pena de muerte se aplica para tales casos, ¿ya? Entonces, ese contexto tiene que darse. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Es lo que voy a buscar, por un lado, del otro lado, es que me condenen, yo voy a buscar que me absuelvan, y lo que va a tener allí que manejarse es el medio. Oiga, resulta que la persona, y esto le pasó incluso a nuestro ya fallecido premio Nobel de literatura, ¿no? Sale a manejar y hay un borrachito y él que se mete corriendo a la pista y él lo atropella. O sea, no es lo mismo que si el ya fallecido premio Nobel hubiera pues salido a la calle y comenzaba por propia iniciativa a hacer sicariato. Entonces allí la evaluación va a ser distinta. Entonces allí, eso es lo que te explica el caso Calegari. Después hay otros casos donde van a insistir en tratar de limitar las diferencias entre razonabilidad y proporcionalidad. Menciono, porque ya para que no nos gane el tiempo, menciono, por ejemplo, entonces van a decirse que la razonabilidad preserva, protege, o presenta un fin constitucionalmente válido, o sea, valioso, perdón, entonces legítimo y además que no genera que no tiene un riesgo de perjudicar a otros derechos. En ese sentido, por ejemplo, está el caso Grimaldo Saturnino Chong, ya, que va a plantear esa lógica. Esa es una manera, y digamos que es la manera más adecuada de haber entendido el concepto de razonabilidad. Yo me preocupo en razonabilidad por los fines, por lo que yo se busco, y el tema de la proporcionalidad se lo dejamos a los medios. Pero no todas las sentencias del Tribunal Constitucional han dicho eso. Ha habido alguna vez donde se ha hablado de un test de razonabilidad donde
lo que se va es a controlar un tratamiento diferenciado que está, está provisto de una justificación. O sea, yo digo, este grupo mañana no puede hacer tales cosas. Mi justificación puede ser muy rica o muy pobre, pero eso yo lo puedo analizar para este sector del tribunal, y la sentencia donde se ha planteado esto han sido dos sentencias muy importantes, una de repuestos de calidad, Sociedad Anónima en Comandita, o el caso de los 5.000 ciudadanos. Han planteado que hay un test de razonabilidad donde voy a tener que aclarar la justificación en un test de proporcionalidad, un test de razonabilidad, donde voy a entrar a la relación entre la medida adoptada y la finalidad perseguida, y un test donde yo voy a decir que la decisión formulada no puede ser, tiene que ser adecuada y necesaria. Entonces uno se pregunta, si esto se va a entender por razonabilidad, ¿qué de distinto tiene con la comprensión de proporcionalidad? A lo que quiero es, respondiendo así a una de las preguntas que me hizo, creo que el doctor Vázquez por teléfono, eh, no, el tribunal no todo el tiempo ha entendido lo que es razonabilidad de la misma manera. Tiene sentencias en las cuales el tribunal ha dicho que razonabilidad y proporcionalidad son lo mismo, como esta que acabo de mencionar. Hay sentencias que, por las primeras que mencioné, donde consideran que es distinto. Y hay sentencias donde el tribunal lo que va a decir es, ahí, por ejemplo, está la 708 del 2005, un amparo, y está la demanda inconstitucional sobre la barrera electoral, que es, para que les dé el número, es la 0017 de 2004, en la primera en el fundamento 9, en la segunda en el fundamento 6, donde te van a decir que en realidad primero tienes que hacer una evaluación de razonabilidad, pues una evaluación de fines, y después tienes que hacer una evaluación de medios, con lo cual es una posición completamente distinta a decir estos son dos conceptos diferentes, o decir esto es lo mismo, ¿no? Acá estamos diciendo que son dos pasos distintos. Entonces, en este tema de la razonabilidad hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en cómo nos manejamos, porque dependiendo de la composición del tribunal, ya ha habido épocas donde da lo mismo, que el caso de este chico, ya no chico, ¿no? Pero en el momento que pasó esto, que lo cogieron consumiendo marihuana en una universidad de Lima, ¿no? Entonces, no voy a decir cuál para no meterlas en problemas. Entonces, eh, ya Javier me quiere que le cuente, pero después le voy a contar, ¿ya? Entonces, eh, entonces, entonces, universidad al chico lo sacan, pero claro, ¿hasta qué punto, por una cuestión de esta, la sanción no debió ser más bien una suspensión antes que una eliminación de la universidad? Esa es la discusión. La parte legal, que defiende a este chico, dice, sí, es cierto que ha cometido una conducta que no parece encajar en los parámetros, pero la universidad no tiene prevista ninguna sanción, y menos la de aparcamiento del claustro de manera indefinida para esto. Si no hay, si no hay tipificidad de una sanción, ¿cómo es que lo aplica? Eso es arbitrario. Y ahí el tribunal de aquella época, no era nuestra composición, pues se le hace un enredo, porque para una cosa la llama razonabilidad, para otra cosa la llama proporcionalidad. Entonces, no
ha estado a lo largo de la historia del tribunal muy claro el distinguir la composición, no porque sea la mía, pero la composición entre el año 2014 y el 2022 se esforzó, ya que la Constitución nos obliga a entenderlos como conceptos distintos, a que los temas de la discusión de fines fueran temas de razonabilidad y el tema de la discusión de medios sea proporcionalidad, pero como les he mencionado, alguna reciente sentencia del tribunal no está en su actual composición necesariamente por la labor. Entonces, todo el mundo suele tener claro qué es lo proporcional, pues los alemanes se han encargado de difundirlo en todas partes. Lo que se ha perdido, porque claro, nuestro contacto con el derecho anglosajón en general y el norteamericano en particular no es tan frecuente, algo que hagamos ciertas actividades. Entonces, la incorporación de la razonabilidad para muchos no es muy clara y creen que entonces que la razonabilidad no debería existir o, bueno, vemos qué hacemos con ella y ha habido o la entendemos como un símil de esto. Entonces, la tendencia es ir unificando criterios, pero de repente nos sale una sentencia donde esa unificación de criterios no está por ninguna parte. Es, la jurisprudencia sobre eh, proporcionalidad está muy consolidada ya. En líneas generales se ha dicho lo que se tenía que decir. Pero cuando ya entramos a decir propiamente qué es razonabilidad, cuando ya entramos a decir si la razonabilidad y la proporcionalidad son lo mismo o son cosas distintas, o como dijo alguna sentencia, hay que plantear una antes que venga la otra, pues ahí no la tenemos tan clara. Lo lógico sería mantener la tendencia cada vez más asentada, pero siempre en un contexto que todavía no está consolidado, ¿no? Lo lógico sería que la evaluación de los fines esté a cargo de la evaluación de razonabilidad y la evaluación de los medios para conseguir esos fines a cargo de lo que es proporcional. Eso sería lo más conveniente a lo que se ha ido tendiendo en el tribunal, pero todavía no hay un espacio cerrado al respecto. Bueno, con esto yo completaría los dos temas que nos comprometimos a exponer. Bienvenidas las preguntas sobre estos temas y también bienvenidas las preguntas sobre temas que no son del curso, pero que pueden ser de inquietud vuestra, porque todavía, si la idea era ayudarlos por el balotario, pues no tenemos el último balotario. Lo que sí les puedo es explicar un poco, ya muchas de ustedes lo conocen, la estructura de cómo es el examen como estructura, pero las preguntas es cómo se toma, de opciones múltiples y demás. ¿Ya? Pero lo de saber cuáles son las preguntas, por lo menos no me han facilitado el acceso a cuál es el balotario que se va a utilizar para los concursos del próximo año. ¿Ya? Entonces eso, dejarlo claro. Pregunten lo que ustedes no entiendan, de que no han entendido o les causa polémica lo que les haya explicado este, el ejercicio profesional o cualquier docente o cualquier hombre, mujer que les haya dictado alguna vez o en una conferencia que ustedes hayan escuchado alguna vez. No soy dueño de la verdad, pero algún tiempo tengo dedicado a estos temas como para creer estar en capacidad de absorber todas vuestras inquietudes. Última cosa de mi parte antes de pasar a las preguntas. No todos ni todas entregaron el trabajo que se les pidió sobre el presidente. Hay gente que definitivamente no entregó trabajo. Y hay gente
que entregó su trabajo, pero no le puso nombre, con lo cual la asignación de la calificación es sinceramente imposible, porque si se manda una hoja con una respuesta, que es una hoja que se ha trabajado por computadora, pues no hay ni siquiera signos grafológicos para poder distinguir quién es el que ha hecho o quién es la que ha hecho esa evaluación. Entonces, para que nadie se quede sin problemas, se han previsto un conjunto de preguntas para una evaluación a quienes no entregaron, porque todos los que entregaron aprobaron, algunos sí con 11, hay que decirlo, pero hay 18, hay 17. Eh, eh, yo tengo las justificaciones de la nota de cada quien, en el acta no hay donde ponerlas, pero si alguien quiere consultarlo, lo coordinamos a través de la organización para que lo sepan. Yo entiendo que se les va a evaluar mañana y yo me he comprometido para después de fiestas, el día 3 a lo más, estar entregando las calificaciones de quienes den este examen el domingo. Ya los mayores detalles ya lo ven con el doctor Carlos o con el doctor Vázquez. Y ya, eso ya escapa a mi margen de acción. Bien, señores, señoras, preguntas. Según me había dicho la organización, hay un mar de inquietudes por preguntas. Bueno, pues escuchemos ese. Doctor, doctor, muy buenos días. Sí, buenos días. Doctor, una pequeña pregunta. En lo último que nos ha explicado entre la diferencia entre criterio, que nos dice que es diferente al principio, toda Ujú. vez que el criterio tiene como característica probar, Juris Tantum, y el principio es pues un mandato de optimización, ¿no? Que va, que sirve como base de todo un ordenamiento jurídico, ¿no? Eh, la pregunta, veo que eh, hay una línea muy delgada en algunos casos porque en el Código Procesal Penal, en el artículo 2, ¿no? Del Código Procesal Penal, nos habla de principio de oportunidad, ¿no? Pero también se habla de, en la práctica, muchos sustentan como criterio. Eh, La pero discusión. en el fondo, este principio, en el fondo esto es aparentemente juris tantum, ¿no? Porque se tiene que probar que no tenga antecedentes, bueno, entre otras cosas. Mire, no es un tema pacífico, ¿eh? Las cuestiones de lo que se llama la epistemología, o sea, cómo se construye el conocimiento, nunca son pacíficas. Es más, el tribunal habla de principios de interpretación en la sentencia Lizana Puelles, que es un precedente que alguno de ustedes trabajó para entrega y calificación, y ahí se habla de principios. Pero claro, se habla de principios porque hay alguien que tradujo mal el alemán. ¿Ya? Para los que entendemos alemán sabemos que es el producto de una mala traducción. La idea de principios más actualizada que se maneja es precisamente de un profesor alemán, Robert Alexi, que la plantea, toda actividad humana tiene algo de qué comenzar y algo que va a marcar su orientación. Entonces, y que va a tratar de que eso funcione cada vez más y cada vez mejor. De allí las referencias de Alexi para decir que son mandatos de optimización. O sea, no es que vas a cumplir con el principio de inmediato, pero sí tienes la obligación de comportarte de acuerdo al principio. ¿Estamos?
Regla es otra cosa. Regla es el imperativo que asumas una conducta. No mates, porque si matas vas preso. Y en algunos países, incluso, al que pueden matar es a ti, como consecuencia, como sanción. ¿No? Y no es igual a hablar tampoco de un criterio. Un criterio, a ver, de algo tengo que partir y eso lo tengo que comprobar. Si yo dijera que la presunción de constitucionalidad es un principio, ¿qué pasa si me encuentro con una norma, me encuentro con una actuación o me encuentro con una omisión que son inconstitucionales? No puedo hacer nada. Doctor, sucede lo mismo con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es juris tantum, claro. La presunción de inocencia, tú no, lo que indica es que mientras no se acredite lo contrario, pues tú se te asume como inocente. Pero si se va a comprobar que hiciste lo que te demanda, hay elementos para que la autoridad competente, a través del mecanismo jurídico correspondiente, entonces diga si cometió, se te acabó la presunción de inocencia. Cuando a ti te condenan, ya se te acabó la presunción de inocencia. Podrás apelar para tratar de cambiar la decisión, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? O te fugas muy a la peruana, lamentablemente, ¿ya? O vas a tu centro de reclusión, o si la sanción que te van a imponer no es solamente una sanción pecuniaria, pues habrá que pagar. En el Perú penas complementarias no se han desarrollado mucho. ¿A qué me refiero esto? A servicios a la comunidad. En el Perú lo que se ha hecho es que algunas veces alguna gente que está ya recluida sale y ayuda a recoger la basura o hacen obras para la comunidad, pero no, no, no. En otros países lo que se llama la pena comunitaria es tú, te guste o no, vas a tener que trabajar para favorecer al grupo humano en el cual tú vives o por lo menos donde cometiste el acto reprochable que cometiste. Entonces vas a tener que barrer las calles durante 6 meses. Vas a tener que lo que esté previsto en ese contexto. Sí, 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 la presunción de inocencia es una presunción juris tantum, sin duda. ¿Ya? No, no, por eso cuando alguien dice principio de presunción de inocencia, en rigor conceptual, no está actuando bien, no está diciendo las cosas de manera correcta, porque la idea de un principio es que yo me vaya acercando al tema y no que yo todo el tiempo lo esté rompiendo o teniendo que justificar por qué no es lo que se dice que es. Entonces, esto en rigor, entonces puede incluso ser un derecho. Yo tener el derecho a que se me presuma inocente mientras no se pruebe la culpabilidad. Exigir que me respeten obligaciones de dar, hacer, no hacer, pero eso no te convierte, eso no lo convierte en que sea algo obligatorio. Pues se comprueban que tú, la persona allí, porque están las grabaciones, porque quedó un sobreviviente o una sobreviviente, y que entraste a una fiesta, le disparaste a todo el mundo y se murieron la mayoría. Entonces, claro, ¿qué presunción de inocencia? Está debidamente acreditado el tema. Muchas gracias, doctor. Una aclaración última. Lo que usted tocó en el caso de la diferencia de principio y regla. Ahora el problema viene, y la pregunta es, ¿no? Si nos puede aclarar sobre regla y norma, porque sabemos que la regla en sí tiene un supuesto hecho y una consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre regla y norma? No, no, no. Es que la regla es una pauta
que se puede establecer incluso fuera del escenario de lo jurídico, ¿no? Entonces, yo establezco como regla que tú, bueno, entonces, no puedas entrar a un sitio de culto, pues, con cierto tipo de ropas o entrar borracho. Eso no es una norma jurídica, eso es una regla, una pauta de conducta que tienes que seguir para una actuación que nada tiene que ver con lo jurídico. Cuando estamos hablando de una norma, estamos hablando de, no el nombre de la señora norma, que puede haber, sino estamos hablando de que hay una obligación desde el derecho para que tú actúes de determinada manera. Y además, esa obligación puede ser una obligación intensa o puede ser una obligación más leve. ¿Cuándo es una obligación intensa? Cuando tenemos una norma autoaplicativa, cuando la norma por su propia existencia ya genera efectos jurídicos. Si se aprueba hoy una norma que dice que mañana las personas de menos de 1,30 m serán fusiladas en la calle, he puesto una altura para que nadie se sienta comprometido o comprometida, entonces tú ya sabes, si tienes 1,28 m, que no debes salir por el riesgo que corres. No se necesita, pero sin embargo hay ciertas normas de gran importancia que requieren un desarrollo. La Constitución, por ejemplo, la Constitución tiene una aplicación, pero no todos los temas puede ser una aplicación inmediata. Cuando la Constitución dice, en el artículo 140, no hay pena de muerte, y de contrabando metió un asunto que convencionalmente puede ser pena de muerte, pero asumamos que está. ¿Tú puedes aplicar la pena de muerte de inmediato? No, tienes que tener un código penal general o alguna norma específica que te diga qué manifestaciones de ese comportamiento vas a sancionar como pena de muerte. Entonces, hay normas que son autoaplicativas, y hay normas que tienen que ser desarrolladas por otras, o hay normas que tienen un carácter más declarativo. La Constitución nuestra tiene varias de esas normas. Por ejemplo, cuando dice, todos tenemos derecho al pleno empleo, el Estado tendrá que tomar las acciones pertinentes para promoverlo. Es que todos sabemos que eso no se va a aplicar de inmediato y que va a depender mucho de la voluntad de los actores, las actrices involucradas en ese momento para que se cumpla. Son todos planos distintos, apuntan a cosas diferentes. La norma jurídica, entonces, es un comportamiento, o sea, una consecuencia de cómo debo comportarme establecida con los mecanismos del derecho. Y no solamente establecida con los mecanismos de derecho, para poder protegerme, ¿ya? Entonces, de que eso se cumpla, va a haber mecanismos desde parte del Estado que van a poder ejercer coerción y hasta coacción para que yo haga el cumplimiento. Si usted tiene una deuda que ha sido determinada por la autoridad competente, lo que pueden hacer, si usted no quiere o no puede pagar la deuda, es hacerle un embargo, ¿verdad? Y no es que bienvenido el embargo, se lo van a hacer igual, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una regla que puede ser, ¿sabe qué cosa? Usted antes de entrar a la oficina, lávese las manos, que era la típica regla que te ponían sobre todo en la época del COVID, ¿no? Pues eso no tiene mayores consecuencias jurídicas, ¿ya? Podrá tener consecuencias de otro tipo, que puede ser que te llamen la atención y te obliguen a lavarte las manos, pero no tiene ninguna otra consecuencia de carácter jurídico. Cuando hablamos de consecuencia de carácter jurídico, es la generación de derechos, deberes, obligaciones
que hay que cumplir, o que hay que exigir. Bien, no sé si con esto quedó Do- claro. Doctor, ahí no, no, para aclarar la duda, no, lo que yo me refería es a la regla que se establece en el precedente constitucional. No, 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 pero eso es distinto, pues. Entonces, los precedentes, ¿cuál es la fuerza? No, 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 entonces usted no me está preguntando la diferencia entre norma y regla. Usted me está preguntando sobre cuál es la fuerza que tiene parte de una sentencia establecida con carácter de precedente. Me está preguntando otra cosa, ¿ya? Bueno, supuestamente, en la más objetiva doctrina, esto debería ser que yo fijo, cuando yo establezco un precedente, establezco reglas, sí, y esas reglas tienen que ser cumplidas por la autoridad pertinente, ¿no? O por la persona pertinente. Eso es lo que yo establezco, eso es lo que yo planteo. Bueno, entonces, ¿cuánto obliga eso? Teóricamente, si estamos hablando de un precedente constitucional, estamos hablando del intérprete vinculante de ser la Constitución. Un precedente debería ser entendido como un artículo no puesto en el texto constitucional formalmente, pero que existe en la práctica. Por ello, cuando tenemos congresos que modifican la postura entonces, asumida por un precedente o lo dejan en el aire, tenemos lo que se llama en la doctrina la rebeldía del legislador, porque el legislador debería respetar cualquier resolución jurisdiccional, máxime si esa resolución jurisdiccional es emitida porque tiene la última palabra vinculante en el texto constitucional. Muchas gracias, doctor. No. Doctor, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Quisiera, por favor, más que pregunta, pedirle que si podía hablar respecto a la aplicación formal y material de la norma. Usted nos ha dicho respecto a lo formal que se aplica en el procedimiento, la regulación inmediata. En ese caso, es para todos los supuestos del procedimiento. Y en cuanto a lo material, usted nos ha dicho que solamente es retroactivo respecto al aspecto penal y tributario. Si el procedimiento me permite iniciar un proceso, pero la norma sustantiva digamos, ya ha derogado ese derecho, pero yo ya lo había ganado, ¿necesariamente se debería tramitar el proceso o ya en la calificación declararlo improcedente por falta de interés? Muchas gracias por la pregunta suya y la de su compañero, pero vamos aclarando cosas. Eso de sustantivo no, ya no va, porque se ha entendido, y creo que se ha entendido bien, que si no tenemos mecanismos establecidos para proteger derechos o proteger competencias o librarnos de obligaciones que no nos corresponden, que nos quieren hacer, que nos correspondan, entonces no estamos hablando del procedimiento, del proceso como cuestiones secundarias. Ya eso sustantivo y adjetivo técnicamente no va. Lo que tenemos son normas de naturaleza más formal que van a ver el tema del procedimiento, el tema de la competencia y el tema del plazo. Y tenemos normas que van a entrar más en materia, que son las que ven el objetivo, el contenido, la finalidad de la decisión que se está tomando. Eso primero para tenerlo claro. Segundo, cuando estamos viendo el tema de la aplicación de un procedimiento
hay que distinguir la pauta general es que yo cambio de procedimiento y todos tenemos que adaptarnos de inmediato a nuevo procedimiento. Veamos, ¿qué está pasando estos días? Estos días está pasando que se ha aprobado ya el cambio de los DNI, ya los DNI azulitos, ya no van a existir más. Todos vamos a tener, y todas van a tener DNI electrónico. Incluso dicen que para incluso las menores de edad que tienen de otro color que no es azul, el DNI también le van a poner DNI electrónico. Entonces, esa es una norma claramente de contenido procedimental. Entonces, yo lo que voy a tener que es ir a RENIEC o hacer el trámite virtual por RENIEC para que me den el nuevo documento que va a tener una fecha señalada de cuándo comienza a regir y una fecha hasta cuándo rige. Punto. ¿Ya? Como una cuestión, porque todo se hace a veces muy tarde, muy mal, se ha permitido que en estas elecciones puedas votar con el DNI azulito, pero ya con restricción. Ya con restricción. La idea es que todos pasen y todas pasemos a un DNI electrónico. Y la idea también es, en este caso la han descartado para las elecciones generales de abril, pero están haciendo los estudios para que por lo menos ciertos sectores tengan la obligatoriedad de votar de manera virtual, ¿no? Entonces, una vez que esa norma entre en vigencia, salvo que la norma se modifique o que la norma establezca un plazo para su cumplimiento, ya sea porque establece que una vacatio, o sea, una cuestión que durante un tiempo no se exige, que es un poco lo que ha pasado con los DNIs, se ha dicho, bueno, para esta elección puede usted votar con su DNI azul, pero ya sabe que ese DNI azul, si quiere lo colecciona, pero después no le va a servir como documento nacional de identidad. Vamos a tener otro que mejor es que lo incorpore, que lo tenga lo más pronto posible, ¿no? Entonces, allí esa es la pauta. En cambio, en la cuestión ya lo que estamos hablando de las cuestiones materiales, cuando estamos hablando de las cuestiones materiales, estamos hablando del contenido, del objetivo, de la finalidad de una norma, una decisión que tomemos para una situación, sea situación genérica, situación específica, pero nos manejamos sobre ciertas pautas de conducta, de acercamiento, de conocimiento, y ya no solo el procedimiento, eso está previsto que no se entienda de manera de manera retroactiva, negativa, peyorativa. Si a usted ya se le reconoció un derecho que obtuvo de buena fe, no es culpa de usted que el día de mañana digan que ese derecho no va. Usted mantendrá ese derecho. Ahora, pero tampoco puede admitirse el perjuicio o la situación más gravosa de hechos cuando hay situaciones en las cuales está en juego la libertad personal, la integridad y hasta la vida, subsistencia de las personas. Entonces, en esos espacios, si la norma que viene es más favorable la persona que está detenida, o sea, por eso tenía 8 años de cárcel y ahora se ponen 5, no lo vamos a dejar 3 años más adentro de la cárcel, vamos a lo de 5. Pero tienen que ser situaciones explícitamente previstas. Son excepciones a la regla. La retroactividad benigna siempre es una excepción a la regla.
La norma está para cumplirse, las cosas que yo tengo están para protegerse, ¿ya? Pero si yo quiero cambiar para mejor, ¿ya? Ese cambiar para mejor puede tener incidencias en otras personas. Entonces, se tiene el cuidado de hacer que ese, comillas, cambiar para mejor, se aplique en los casos donde está explícita, expresamente previsto. Bien, doctor, gracias. A usted, Buenos días, doctor. buenos días. Doctor, ¿cómo está? Doctor, disculpe, quería preguntarle, si me permite, usted hizo referencia a la sentencia de esta universidad donde el alumno es expulsado o es retirado de la universidad y el argumento era pues que no hay ese tipo administrativo de infracción, ese tipo administrativo de sanción para expulsarlo por esa situación. Y a pesar que se admitía que efectivamente hubo utilización de ese elemento de la marihuana. Ese ejemplo de la sentencia, doctor, usted lo está planteando, discúlpeme, como ejemplo de razonabilidad o de proporcionalidad. No, Luego, doctor, no sé si me no, permite, lo escucho, lo escucho. perdón. Luego, el tema de Calegari Erazo. Calegari Erazo se refiere mucho a la discrecionalidad administrativa, pero usted lo está planteando, me parece, como un tema de razonabilidad. Quería preguntarle eso. Y por último, doctor, el tema de lo que usted señala, hay una doctrina constitucional mal planteada, parece, en el sentido de que los fines y los medios se consideran como pasos distintos, es decir, la, la proporcionalidad y la razonabilidad fines y proporcionalidad medios, se consideran como pasos distintos de un test único. Entonces, la consulta era, doctor, este test que muchos le llaman en doctrina constitucional de proporcionalidad o test de ponderación, ¿no es un test válido desde su óptica, doctor? O está mal planteado, es un error de doctrina constitucional desde su respetable óptica que nosotros nos alimentamos y seguimos, doctor. Bueno, vamos por partes porque han sido muchas preguntas, muy interesantes todas, pero que hay que ir contestando en orden. La primera pregunta, si me permite, con las tres ya tanto se me ha un poquito escapado. Entonces, la primera pregunta era directamente sobre qué, doctor. La primera de las tres, pues me he hecho tres bloques. Doctor, la primera era sobre la universidad. Ah, Usted planteó este caso de la ya, universidad ya, como un caso de razonabilidad o de proporcionalidad. es que justamente Disculpen. ese es un ejemplo, digamos un mal ejemplo, donde el Tribunal Constitucional de esa época no tenía muy claras las cosas y que usaba indistintamente el término de razonabilidad y de proporcionalidad en circunstancias que eran las mismas, entonces tú no sabías si él estaba entendiendo que los conceptos eran diferentes o los conceptos eran iguales. Parecía que para la universidad, para el tribunal de aquel entonces, no importaba, yo echaba las papas al caldo y ya está. Y eso, con lo cual contesto la segunda pregunta, eso no se puede dar en el caso peruano. ¿Por qué? Dentro de los criterios de interpretación constitucional, uno de ellos justamente habla de que una constitución no tiene redundancias, que una constitución no puede tener disposiciones en blanco. Entonces, si la constitución peruana, con mala técnica, bueno, la constituyente son políticos, no son juristas,
ha incorporado los dos conceptos es que hay que darles un alcance distinto a esos dos conceptos, ¿ya? Pues no puedo usar, si está puesto razonabilidad como una cosa diferente de proporcionalidad, yo no le puedo dar el mismo significado. Algo tiene que ser propio de la razonabilidad y algo tiene que ser propio de la proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, eso para aclararnos. La última pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? Doctor, la última pregunta la planteaba en el sentido de que la razonabilidad y la proporcionalidad o fines y medios se plantean dentro de una óptica de una corriente del Tribunal Constitucional como un test o test de proporcionalidad o test de ponderación. Esto, este test que considera dos etapas o dos fases de un mismo procedimiento a la razonabilidad y a la proporcionalidad. Es un test es una doctrina equivocada, en todo caso, que ha construido el Tribunal Constitucional en su momento. Esa era la pregunta, doctor. No ha construido nada, lo que está mezclando son cosas de tradiciones jurídicas distintas. A ver, la idea de la proporcionalidad es alemana, la idea de la razonabilidad es ante el mismo problema, interdicción de la arbitrariedad, es una idea norteamericana, y el tema de la ponderación es una técnica no para establecer límites. Muchas veces se confunde ponderación con proporcionalidad. No, la ponderación es asumir que hay conflicto entre derechos o hay conflicto entre derechos y bienes constitucionalmente protegidos. Y yo, entonces, en una coyuntura concreta, asumo que alguien tiene la razón y su contraparte no. Pongamos un ejemplo. En esta época de fake news y de campañas electorales, supongamos, doctor, que usted no está queriendo mantenerse en la carrera fiscal o en la carrera judicial, sino que está postulando. Tenemos una Suprema Provisional muchos años que ahora ya dejó todo, está postulando al Senado, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, eh, pueden surgir conflictos, ¿no? Pueden surgir conflictos. ¿Qué pasa si la señora es elegida? Ella tiene un hermano que trabaja en el Estado. ¿Le cae la pauta de nepotismo o no le cae la pauta de nepotismo? O sea, ahí hay una situación de conflicto y ahí lo que usted va a poder hacer es ponderar. Ponderar significa, viene más bien no de la idea de la razonabilidad, sino viene de la idea del balancing test de los norteamericanos. Equilibrios, pesos, contrapesos, las viejas balanzas que tenían una base y dos platitos. ¿Y qué va a hacer esa base? Sostenernos. Y el platito tiene un contenido con más consistencia se va hacia abajo y el otro platito se va hacia arriba. De esa idea surge entonces la construcción que es europea, pero que no tiene que ver con la proporcionalidad, sino más bien el balance de los conceptos, el reconocimiento que hay conflictos, que por ejemplo hay sectores que no reconocen que hay conflictos, entonces hay un derecho que se está invocando correctamente y hay otro derecho que está invocándose abusivamente. Son planos distintos la discusión. La discusión de la ponderación es una discusión sobre conflicto entre derechos o conflicto entre derechos y ciertos bienes constitucionalmente protegidos. En este caso,
¿Vamos a primar la información a la gente o vamos a asumir que esto es una cuestión de seguridad nacional y no puede estar comunicándose a la gente? Y la ponderación será pues para la situación específica darle una importancia mayor a una de las dos planteamientos que al otro. Se podrá decidir que vale más la seguridad nacional en ese caso o vale más la libertad de información para que todos y todas estemos enterados de que existe esto. No tiene nada, estos son técnicas para resolver problemas distintos que de la proporcionalidad. Lamentablemente, a veces cuando se traen las instituciones de diferentes partes, no se sabe distinguir. La ventaja que tenemos es que en ninguna parte de la Constitución está previsto el término ponderación. Entonces, no es una técnica que se puede aplicar a nivel administrativo, a nivel de la judicatura ordinaria, pero no está impuesta como una ley o como una constitución, ¿no? Máximo como una constitución, una ley acá, pero puede pasar cualquier cosa. Pero la constitución no está prevista, entonces es una técnica para resolver conflictos asumiendo que existen conflictos. No tiene ahí nada que ver. Ahora, si en el caso peruano algunas sentencias dicen primero se hace razonabilidad y después proporcionalidad, eso ha sido una salida por el problema que el mismo constituyente nos ha metido. Habla de dos conceptos que apuntan a resolver el mismo problema en tradiciones jurídicas diferentes. La dificultad de eso siempre está a la vista. ¿En qué momento termino yo en qué momento termino yo de formular para pasar a acreditar? Sobre todo, eso es más complejo, los procesos de tutela urgente, donde usted no puede presentar, ofrecer y hacer pruebas, pero no tiene estación probatoria. Cuando usted deja de afirmar y cuando usted se pone a acreditar. Pero eso va a significar que usted haga razonabilidad o haga proporcionalidad. Bueno, pero a veces el constituyente o la constituyente nos mete en ese tipo de enredos. Bien, creo haber contestado su pregunta, doctor, o sus preguntas. Muy agradecido, doctor Espinosa. Disculpe usted la interrupción. No, para nada, para nada. No hay nada que disculpar. Bueno, ¿hay alguna última pregunta más? Porque ya se nos está acabando la cobertura de la grabación. Bueno, Doctor Eloy, ¿tenemos alguna información sobre la teoría no conflictivista de origen española? a Si ver, se viene sí, aplicando o sí, no esa teoría. por supuesto, pero que en realidad es origen germánico, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea? En la relación entre los derechos, habitualmente se partió de la idea que en algún contexto había una oposición tal de un derecho frente a otro. Hay lo que se llaman los casos trágicos. Manolo Tienza lo trabajó muy bien. Es, el caso del aborto terapéutico. Ahí la decisión va a ser que o que viva la madre o que viva la criatura por nacer. No hay forma. Entonces, en realidad, pero en ciertos temas, en realidad hay conflicto. Cuando sale una persona a decir algo de alguien de la farándula o de la función pública, porque se le ocurre, porque quiere perjudicarte, porque quiere desacreditarte, ya. ¿Ahí hay conflicto de derechos o hay una intención abusiva de plantear que tienes un derecho que en rigor no lo tienes? Bueno,
Esa discusión lo tienen los alemanes hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, y esa discusión fue muy difundida en lengua castellana, básicamente en España, con un autor muy importante que se llamó Ignacio de Otto. Lamentablemente murió muy joven, por lo cual ya su posición ha quedado básicamente en las canteras de la universidad donde él tenía injerencia, la Universidad de Asturias, de Oviedo, pero ahí está. Entonces, ahí está. Es más, hay no conflictivistas que te dicen hasta hoy que no debieras pasar a entender esto como un conflicto, sino que deberías ver, según la naturaleza del contenido constitucional, de los derechos invocados, quién está invocando bien ese derecho y quién no lo está haciendo. Lo cierto que en ese tema el tribunal ha tenido un enredo total. Hubo un caso vinculado con la región San Martín que fue muy mal manejado, con todo respeto a mis queridos amigos magistrados de esa época, donde te dice que está, en alguna parte te dice que no hay conflicto, pero que está resolviendo el conflicto, y en otra parte te dice que hay derechos que tienen una posición preferente a los demás. En esa sentencia, entonces, lo único que hizo es problemas complicarse. Punto. ¿No? Entonces, no ha sido, y es una constante en tribunales relativamente nuevos. Recuerden que el llamado Tribunal de Garantías duró muy poquito y realmente se restablece. El tribunal supuestamente en el año 97 para el 96, para que en el 97 casi se anula porque se destituye injustamente a tres de sus miembros, y el tribunal realmente comienza a trabajar a cabalidad con todos sus integrantes desde el año 2001. Y en términos institucionales, 24 años es un suspiro. Si tomamos en cuenta que la Suprema Corte de los Estados Federal de Estados Unidos, que hace muchas veces las veces de un tribunal constitucional, tiene ya 200 años, la Corte Suprema Argentina, que también hace la vez del Tribunal Constitucional, pues va casi por lo mismo, pues lo nuestro es de anteayer. Pero cuando hubo una disputa hace algunos años entre un presidente de la Corte Suprema y aquel presidente del Tribunal Constitucional, el presidente aquel de la Corte Suprema le dice usted es una entidad de anteayer, no tiene la historia que tenemos nosotros. Entonces, eso que ha llevado que haya ciertas posiciones que en algún momento surgen y después cambia la composición, madura el grupo y se desarticula. Porque llegó un magistrado al Tribunal Constitucional, la lógica de Heberle, ¿ya? Que juega, no tanto a lo que le hacen decir a Heberle, pero juega a una actuación decisionista del juez en muchas coyunturas, pues tuvo su gran fulgor cuando hubo un magistrado que era discípulo de Heberle, y llegábamos a situaciones donde el tribunal se metía, con todo respeto, en cosas de las cuales no le correspondía meterse. Esa posición continúa, no, cambió salió ese magistrado, cambió la correlación, y hay temas, o sea, por eso es que se aprobó en su momento el control difuso como administrativo como precedente en Salazar y Arlenque, y después, cuando ya cambia la composición del tribunal, viene un caso como Consorcio Requena,
que te habla de cualquier cosa, menos del control difuso, y al final te dice, ojo, no hay control difuso administrativo y esto es de carácter de presidente. Pues el asentamiento de las posiciones, no hay tribunal constitucional en el mundo que tenga una teoría general uniforme. ¿Por qué? Cambian las personas, se enriquecen las teorías, entonces sería lo conveniente que todo el mundo vea el derecho de la misma manera, para muchas cosas sí, pero no es así, no es así. Para usted, doctor Carlos, el vaso puede estar medio lleno, para mí puede estar medio vacío. Y eso va a significar que haya... Ahora, de repente con el tiempo usted me convence de su posición. Y por eso hay magistrados y magistradas que a veces cambian de posición. Es decir, tendrán que cuidarse de justificarlas porque si no se puede meter en problemas. Pero es parte de la dinámica humana, doctor. Bueno, ya estamos casi terminando. Yo quisiera agradecer la oportunidad de haber dictado este curso, como se les explicó al principio, quienes entregaron trabajos y pusieron sus datos, porque hay muchos que no los pusieron, no sabemos de quiénes son, ya tienen una nota, ya tienen el curso y todas son notas aprobatorias, algunas aprobatorias por las justas, pero hay otras aprobatorias bastante buenas, que ya tienen una nota, y ya coordinan con la organización del curso quienes no tienen nota, porque eso es lo que ellos se ha establecido ese nivel, para que mañana, en un momento de la tarde-noche, se les dé un tiempo para que contesten unas preguntas. Yo ya entregué las preguntas, conjunto más grande de preguntas, ellos van a escoger cuáles son, y eso se me va a enviar. Ya algunos tienen su calificación y el caso de los otros, bueno, yo antes del 3 estoy entregando. Bueno, en cualquier caso, un gran abrazo por el nuevo año, que espero que sea favorable a todos y todas. Y bueno, a disposición a través del canal del colegio de abogados de Cajamarca, que le quedo muy agradecido por la invitación a dictar este curso y el contacto con el doctor Carretero. Quedo por esos días a vuestra disposición para ir contestando algunas inquietudes que puedan surgir en estos días, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias. Yo, no viendo más y estando en el límite de la hora, me despido. Gracias a usted, doctor Eloy Espinosa. Muchísimas gracias. Muchas 27 gracias, años, doctor. buen día, Gracias. maravilloso. Gracias a usted. Gracias, doctor, y feliz año. Colegas, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Buenos días, doctor. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, permiso. doctor. Profesor, gracias, maestro. Gracias, doctor. Gracias, buenos días. Gracias, doctor.